señoría, con fundamento en el artículo 19 de la Constitución Federal, 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 303 y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta Fiscalía solicita dicte auto de vinculación a proceso en contra de la imputada Raquel Castillo Padilla por su probable participación en la comisión del delito de homicidio calificado cometido en agravio del occiso Alejandro Campos Rodríguez. Lo anterior se sustenta en el siguiente cuadro fáctico. El día 21 de diciembre del año 2021, aproximadamente a las 4 de la mañana, en el interior del domicilio ubicado en calle Reforma número 321-5A de la colonia Lomas de Chapultepec de esta CDMX, la señora Raquel se encontraba discutiendo con el señor Alejandro, debido a que Raquel se enteró de que Alejandro estaba esperando un hijo con otra mujer, situación que no soportó, ya que durante 10 años de matrimonio no habían podido tener hijos, por lo cual, en el lugar y hora referidos, en medio de una discusión, Raquel se dirigió hacia la cocina, tomó un cuchillo marca 3 claveles y arremetió contra su marido causándole 2 heridas, una en el área lumbar derecha y otra en la cara anterior del tórax, siendo esta última la que lo priva de la vida. Ahora bien, los datos de prueba que corroboran este cuadro fáctico son los siguientes. En primer lugar, contamos con el dictamen de necropsia realizado por el médico legista Pedro Miguel Valeriano, quien establece que Alejandro efectivamente muere entre las 4 y las 7 de la mañana del 21 de diciembre del año 2021 y que en su cuerpo presentaba 2 heridas, una en el área lumbar derecha y otra en la cara anterior del tórax, siendo esta última la que le causa la muerte, corroborando así las heridas que sufrió Alejandro como su causa de muerte. Como segundo dato de prueba, contamos con el informe policial homologado, suscrito por el agente Alberto Jesús Olavarrieta, quien refiere que se constituyó el lugar de los hechos y observó a Raquel con una virtual crisis nerviosa, por lo cual procedió a detenerla al ser la principal sospechosa de haber cometido el delito. Como tercer dato de prueba, contamos con el dictamen de criminalística de campo realizado por el perito Manuel Higareda, quien establece que en el lugar de los hechos recolectó un cuchillo marca 3 claveles con rastros biológicos que aparentemente eran sangre, con lo cual se corrobora la existencia del cuchillo, acreditando así la calificativa respecto de la ventaja que Raquel tuvo sobre Alejandro al emplear dicha arma para privarlo de la vida. Como cuarto dato de prueba, contamos con la entrevista a Cristal Fernández Martínez, quien refiere que Raquel se dirigió hacia su domicilio diciendo la regué, y que al dirigirse hacia su domicilio, la testigo vio tirado y ensangrentado el cuerpo de Alejandro. Como quinto y último dato de prueba, contamos con la declaración de la imputada Raquel Castillo Padilla, quien corrobora lo manifestado por esta Fiscalía, pues ella misma en su declaración acepta haberse dirigido hacia la cocina, tomar un cuchillo y arremeter contra la vida de su marido, causándole la muerte. Así, su señoría, la clasificación jurídica que asisten a los hechos narrados configuran el delito de homicidio calificado, previsto y sancionado en los artículos 302, 315 y 316, fracción segunda, atribuyéndole la intervención como autor material, conforme al artículo 13, fracción segunda, toda vez que la conducta la realizó por sí misma. El delito es de consumación instantánea, como lo prevé el artículo 7, fracción primera, toda vez que se consumó al realizarse la conducta, y su naturaleza se considera dolosa, conforme al artículo 9, fracción primera, toda vez que Raquel conocía la ilicitud de su actuar y aún así decidió realizarla. Todos estos preceptos del Código Penal Federal. Así, su señoría, conforme a los datos de prueba se desprende que efectivamente existe la probabilidad de que Raquel cometiera el delito, pues de los mismos datos de prueba se desprende que Raquel se dirigió hacia el domicilio de Cristal y le dijo la regué, y al entrar a su domicilio la testigo vio tirado y ensangrentado el cuerpo de Alejandro, hechos que se corroboran en el informe policial homologado, donde la gente vio a Raquel con una virtual crisis nerviosa, por lo que procedió a detenerla al ser la principal sospechosa de haber cometido el delito. Asimismo, contamos con el dictamen de necropsia realizado por el médico legista, en donde se corroboran las heridas que sufrió Alejandro, siendo la de la cara anterior del tórax la causa de su muerte. Heridas que fueron realizadas por un arma punzocortante como lo es un cuchillo que se vio corroborado gracias al dictamen de criminalística de campo. Cuchillo que utilizó Raquel para privar de la vida a Alejandro, así lo aceptó ella misma en su declaración. Por lo cual, su señoría, se ve acreditado efectivamente que existe la probabilidad de que Raquel cometiera el delito. Es por todo lo expuesto, su señoría, y al no existir alguna causa de extinción penal, y menos aún alguna excluyente del delito a favor de la imputada, que esta Fiscalía solicita dicte auto de vinculación al proceso
en contra de la imputada Raquel Castillo Padilla. Es cuanto. Su señoría, con fundamento en el artículo 319 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta defensa le solicita dictar auto de no vinculación a proceso para Raquel Castillo Padilla, toda vez que no se cumple con lo establecido en la fracción cuarta del artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y en este caso se actualiza un excluyente del delito consistente en legítima defensa. Todo ello en virtud de los siguientes hechos. Raquel ha sido víctima durante más de 8 años de violencia física y psicológica, recibiendo golpes, insultos y fuertes golpes por parte de su esposo, Alejandro Campos Rodríguez. Y tras varios años de violencia, Raquel necesitó defenderse, ya que en la madrugada del 21 de diciembre de 2021, Raquel y Alejandro tuvieron una discusión, pero esta fue por la infidelidad de él, y en la que textualmente le dijo: ¿qué te importa mi vida, estúpida de mierda? Aquí el único problema eres tú, así que ve pensando a dónde te largas. Posterior a ello le dio 2 bofetadas y la arrojó al suelo. Raquel, logrando levantarse con gran dificultad, decidió escapar hacia la cocina, donde pudo ver cómo Alejandro se acercaba hacia donde ella estaba, y estando ambos ahí, Alejandro continuó bofeteándole en repetidas ocasiones, por lo cual ella, con el propósito de defenderse ante el ataque real, actual e inminente de su esposo, tomó lo más cercano que tenía, siendo esto un cuchillo de cocina, que terminó por enterrárselo a Alejandro Campos. Su señoría, los hechos antes mencionados se sustentan con los siguientes datos de prueba. En primer lugar, tenemos la declaración de Raquel Castillo, quien señala los hechos ya mencionados y del cual se desprende el hecho de que durante 8 años ha sido víctima de violencia física y psicológica, recibiendo reproches, insultos y fuertes golpes que la han llevado al hospital en repetidas ocasiones, y que en ese momento estaba muy asustada, por ello tomó el cuchillo para defenderse. Como segundo dato de prueba, tenemos la entrevista a su vecina Cristal Fernández, quien señaló que esa fue una de muchas veces en las que Raquel había sido golpeada por parte de su esposo, y quien lo corrobora con fotografías que exhibe la testigo, en donde se muestran los golpes que Raquel ya había recibido en hombro y en pierna izquierda por parte de Alejandro. Como tercer dato de prueba tenemos la baja de atención a urgencias realizada a Raquel, emitida por el médico de urgencias Ricardo Martín Toscano, quien señaló los golpes que Raquel recibió esa noche, siendo estas equimosis en cadera, muslo izquierdo y antebrazo izquierdo, y que además de ello, en ese momento Raquel se encontraba con síntomas de miedo a morir, sensación de asfixia y latidos cardíacos fuertes. Todo esto fue porque ella sintió que Alejandro le iba a matar por los golpes que estaba recibiendo, y por ello actuó en legítima defensa. Su señoría, esta defensa se hace cargo de los datos de prueba presentados por la Fiscalía, impugnándolo de esta manera. En cuanto al informe policial homologado del policía Alberto Cruzol de Barrieta, quien señala que el día de los hechos Raquel se encontraba con una virtual crisis nerviosa, por lo que procedió a detenerla por ser la principal sospechosa de haber privado de la vida a su marido, su señoría, esa es la reacción más lógica que pudo haber tenido una persona que sintió que podían haberla matado y que solamente se defendió ante ese hecho. En cuanto al dictamen de criminalística de campo, específicamente en el cuchillo recolectado en el lugar de los hechos, la Fiscalía trata de hacer ver que fue el arma que con ventaja utilizó Raquel para matar, pero su señoría, ante una situación de constante violencia, Raquel lo utilizó como un medio de defensa, al ser lo primero que tuvo a la vista. En cuanto a la entrevista de su vecina Cristal Fernández, la Fiscalía solo trató de interpretar a su favor la misma, ya que con ella se deja en claro que Raquel ha sido víctima de violencia física y psicológica durante tantos años. Su señoría, es por todo lo anterior que afirmamos que Raquel actuó en legítima defensa con fundamento en el artículo 15, fracción cuarta del Código Penal Federal, y existen todos los elementos para conformar la misma. No cabe duda que la violencia basada en el género es una agresión ilegítima, y afirmamos que es violencia de género por la constante agresión física y psicológica que ha recibido Raquel durante tanto tiempo. Se revela una agresión real y actual porque en ese momento Raquel estaba siendo golpeada, como en otras veces en las que incluso terminó en el hospital. Y es inminente porque en ese momento de temor y desesperación, Raquel no podía determinar otro momento indicado para avalar su defensa como legítima. La necesidad de Raquel de defenderse con un cuchillo no requiere la proporcionalidad entre los golpes físicos y la respuesta defensiva de ella, ya que ella contaba con un temor fundado respecto a la continua violencia que ha sufrido por años y la incertidumbre de su integridad física. Su señoría, es por todo lo anterior y toda vez que no se cumple con lo establecido en la fracción cuarta del artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y en el presente caso se actualiza un
defensa reitera su solicitud para que se dicte auto de no vinculación a proceso para Raquel Castillo Padilla. Es cuanto. Su señoría, con fundamentos en los artículos 16, párrafo 14 de la Constitución Federal, 155, 168 y 170 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta Fiscalía solicita se imponga la medida cautelar de carácter personal a la imputada Raquel Castillo Padilla, toda vez que en el presente caso existe el peligro de sustracción de la acción de la justicia por parte del imputado, el peligro de obstaculización del desarrollo de la investigación y un riesgo para un testigo. Todo lo anterior en virtud de los siguientes argumentos. En primer lugar, el peligro de sustracción de la acción de la justicia por parte del imputado, ya que de su propia declaración se desprende que no tiene arraigo familiar, pues ella vive sola en la Ciudad de México. También se desprende que su familia vive en Nogolato, Sinaloa, y que ella suele visitarlos frecuentemente. Asimismo, de la opinión técnica de unidad de medidas cautelares se desprende que Raquel no tiene ni siquiera un año residiendo en su domicilio y que además el mismo no es propio, sino que es rentado. También se establece que Raquel no tiene hijos ni nadie que dependa económicamente de ella. Aunado a lo anterior, de la declaración de Raquel y de la entrevista realizada a Gabriela Enríquez Pons, quien es su jefa, se desprende que Raquel trabaja como secretaria de acuerdos del Tribunal de Justicia de la Ciudad de México, por lo que cuenta con la suficiente capacidad económica de transportarse de un lugar a otro o incluso de permanecer oculta. Es decir, que cuenta con todas las facilidades de abandonar esta ciudad. Por lo anterior se tiene advertido que Raquel no tiene razones suficientes para permanecer en esta ciudad al no tener arraigo ni familiar ni domiciliario y al contar con la suficiente capacidad económica de transportarse de un lugar a otro o de permanecer oculta. Es por eso, su señoría, que es evidente que existe el peligro de sustracción de la acción de la justicia por parte de la imputada. En segundo lugar, el peligro de la obstaculización del desarrollo de la investigación, ya que se ha mencionado que Raquel trabaja como secretaria de acuerdos del Tribunal de Justicia de la Ciudad de México, por lo que, derivado del ámbito laboral en el que ella se desarrolla y de las relaciones que pudiera tener al permanecer a este, podría influir para que peritos puedan informar falsamente o comportarse de manera reticente. También podría intimidar o amenazar a los servidores públicos que participan en esta investigación, así pues constituyéndose el peligro de obstaculización del desarrollo de la investigación. En tercer lugar, un riesgo para la testigo Yanina Domínguez, ya que de la misma opinión técnica de unidad de medidas cautelares se desprende que Raquel cuenta con un antecedente de un comportamiento muy violento, e incluso de la entrevista realizada a Yanina Domínguez se desprende que Raquel ha realizado diversas llamadas telefónicas amenazándola e insultándola, diciéndole que pagaría muy caro si rendía testimonio en su contra por el homicidio de Alejandro Campos Rodríguez. Su señoría debe tener muy presente que Laura Oxiso Alejandro y Yanina tenían una relación sentimental y que de ella procrearon un hijo, por lo que Yanina se encuentra en estado de gestación natal y tiene una vulnerabilidad. Raquel conoce de este estado e incluso por vía telefónica ha manifestado el enojo que tiene en contra de ese bebé, maldiciéndolo. También en la misma entrevista se establece que Raquel conoce del lugar en donde trabaja Yanina. Es por esto que tiene todas las facilidades de localizarla. Y de acuerdo con el comportamiento de odio de parte de la imputada hacia la testigo, es evidente que existe un riesgo no solo en contra de la integridad y de la vida de la testigo, sino que también del hijo que espera. Su señoría, esta medida cautelar resulta ser necesaria e idónea, pues se ha acreditado que Raquel no tiene arraigo familiar ni domiciliario. Además, se busca evitar que abandone esta ciudad o que permanezca oculta, que no pueda obstaculizar el procedimiento al evitarse que pueda intimidar o amenazar a los servidores públicos que participan en esta investigación y que no tenga ningún tipo de contacto con Yanina Domínguez, ya que se ha demostrado el riesgo que tiene ella y el bebé que está esperando. Resulta ser excepcional, ya que se ha demostrado que no existe ninguna otra medida cautelar que sea suficiente para garantizar los dos peligros y el riesgo ya mencionado. Es provisional, porque esta medida cautelar se va a solicitar solo por el tiempo que dure este procedimiento. Es proporcional, ya que se ha demostrado que Raquel ejerció una violencia física sobre Alejandro y moral sobre Yanina Domínguez, por lo que en este caso existen los dos peligros y el riesgo ya mencionados. Asimismo, es muy importante considerar lo que se establece en la tesis aislada de rubro: prisión preventiva justificada procede a imponerse siempre que una diversa medida cautelar no sea suficiente para garantizar lo única o conjuntamente los supuestos establecidos en el artículo 167, párrafo primero de la ley adjetiva, por lo que en este caso se cumple no solo con uno, sino con
por lo que es procedente. Su señoría, por todo lo anterior, es que esta Fiscalía reitera su solicitud para que se imponga la medida cautelar de prisión preventiva justificada en contra de Raquel Castillo Padilla. Es cuanto. Su señoría, esta defensa se opone rotundamente a la medida cautelar solicitada por la Fiscalía, en virtud de los siguientes argumentos. En primer lugar, la Fiscalía argumenta un supuesto peligro de sustracción por parte de Raquel Castillo Padilla, ya que dice que ella no cuenta con un arraigo a esta ciudad, pero debe decirse que de los datos de prueba de la carpeta de investigación, especialmente de la opinión de medidas cautelares, Raquel ha vivido la mayor parte de su vida aquí y cuenta con un domicilio fijo ubicado en Reforma 321 5A, Lomas de Chapultepec, Ciudad de México. Datos que fueron corroborados por el personal de medidas cautelares a través de una llamada telefónica al señor Mario Ruiz Robledo, quien es propietario del lugar donde actualmente vive Raquel. Y deviene de subjetivo el decir que Raquel, al no ser propietaria del lugar, lo abandonaría, pues de los datos antes mencionados se desprende que Raquel cuenta con un domicilio en la ciudad donde labora, pues ella es secretaria de acuerdos en el Tribunal de Justicia de la Ciudad de México, en el cual lleva un registro de entrada y de salida del lugar, datos laborales que fueron corroborados por el personal de medidas cautelares con la magistrada de la Segunda Sala de lo Civil, Gabriela Enríquez Pons, quien es su jefa y quien refiere que Raquel es una mujer responsable y de confianza. Si bien Raquel no cuenta con dependientes económicos, sí necesita de su trabajo para poder solventar sus gastos personales. Ahora bien, su señoría, debemos tomar en cuenta el hecho de que Raquel en todo momento ha cooperado con la acción de la justicia y que fue ella quien buscó ayuda para llamar a las autoridades correspondientes y que en ningún momento intentó darse a la fuga. Así como, de acuerdo a la opinión de medidas cautelares, Raquel no cuenta con antecedentes penales abiertos o anteriores. Es por eso, su señoría, que al Raquel tener las razones suficientes para permanecer en esta ciudad, no tener antecedentes penales y tener un arraigo laboral y domiciliario, que el supuesto peligro de sustracción del que habla la Fiscalía es inexistente. En segundo lugar, la Fiscalía nos habla de un supuesto peligro de obstaculización al desarrollo de la investigación solo por el ámbito laboral en el que se desarrolla Raquel. Pero esto nuevamente es subjetivo, ya que no existe un dato de prueba que corrobore que Raquel tenga influencia sobre las autoridades intervenientes en este procedimiento. A lo que atañe al comportamiento violento del que habla la Fiscalía, debemos decir que no es objetivo, ya que tampoco existe un dato de prueba que lo acredite. Es por no existir datos de prueba objetivos sobre influencias a peritos o testigos y sobre los comportamientos violentos de los que habla la Fiscalía que el supuesto peligro de obstaculización es inexistente. En tercer lugar, la Fiscalía nos habla de un supuesto riesgo a la testigo Yanina Domínguez, ya que dice la Fiscalía que Raquel contactó a Yanina y la amenazó. Pero nuevamente la Fiscalía es subjetiva, ya que no existe un dato de prueba en la carpeta de investigación donde se demuestre que Raquel haya contactado a Yanina. Por otra parte, en la mención de que la Fiscalía dice que para que Yanina, en el estado de estar embarazada, es más vulnerable de que Raquel cometa un acto en su contra, debemos decir que esto, nuevamente la Fiscalía está adelantándose a un hecho que no ha sucedido, y al decir que para Raquel es fácil localizar a Yanina, recordemos que esto no tiene sustento, ya que es la misma Raquel la que dice que desconoce quién es Yanina Domínguez. Ya al no existir un antecedente sobre llamadas amenazantes y el desconocimiento sobre Raquel de Yanina, que el supuesto riesgo para la testigo Yanina Domínguez es inexistente. La prisión preventiva de la que habla la Fiscalía no es idónea y no es necesaria, ya que se demostró que Raquel no cuenta con antecedentes penales, tiene arraigo laboral y domiciliario y tiene la disposición de someterse al procedimiento penal, así como no hay obstaculización en el proceso de la investigación y tampoco un riesgo para Yanina. Tampoco es proporcional, ya que se demostró que los dos peligros y un riesgo del que hablaba la Fiscalía son inexistentes, recordando que la prisión preventiva es la más lesiva y violenta los dos principios de mínima intervención y presunción de inocencia. Es por todo lo anterior, su señoría, que esta defensa reitera que no se le aplica una medida cautelar a Raquel Castillo Padilla. Es cuanto.